Las cifras del Alto Comisionado para la Paz y las Fuerzas Armadas sobre los integrantes de grupos criminales en el país no cuadran. Esta situación preocupa a diversos sectores y al propio gobierno, pues en medio de procesos de sometimiento y negociación, el conteo oficial es fundamental en la hoja de ruta de la paz total. ¿En qué estado avanza una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro? Es martes 25 de abril. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. El pasado 18 de abril, ante la Comisión Segunda del Senado, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que no solo diferentes grupos, solo específicamente, por ejemplo, el Clan del Golfo, las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia, tendrían alrededor de 9.000 integrantes. Y refiriéndose a otros grupos, estos también habrían crecido, estos grupos, al margen de la ley, que son grupos que están probablemente a portas de firmar un acuerdo de paz o por lo menos negociar la paz total con el gobierno colombiano y por supuesto con la sociedad colombiana en ese caso. Sin embargo, despierta muchas suspicacias el hecho de que estos grupos empiecen a crecer o por lo menos muestren unas cifras mayores. ¿Qué está ocurriendo con estos grupos? Estamos con Alicia Méndez, su editora de la sección Justicia del Tiempo. Alicia, bienvenida. Un gusto saludarlos. Bueno, Carlos, básicamente la polémica se ha desatado es por la cifra que dio el Alto Comisionado para la Paz sobre el Clan del Golfo, porque en la apreciación de las capacidades críticas de la amenaza, que es un informe que desarrollan 2 veces al año todos los grupos de inteligencia de nuestro país, esta cifra no llega sino a unos 3.600 hombres, tanto en armas como lo que se llama integrantes de las milicias. Y el tiempo hizo el ejercicio de verificar si habían o no habían crecido estos grupos con base en ese informe que nosotros tenemos y un avance previo que habíamos desarrollado en el mes de marzo. Por ejemplo, en septiembre del 2016, cuando arranca este conteo de lo que antes se llamaba el enemigo, el Clan del Golfo tenía 1.572 hombres en armas. Para abril de 2017, este grupo había crecido en un 42% y ya estaba sumando más o menos unos 2.238 hombres en total. Para el 2017, este grupo ya empieza a tener un crecimiento más fuerte, llega al 51% y se habla que tiene 3.378 integrantes, de ellos 1.430 en arma y 1.948 en lo que se llaman las redes de apoyo o lo que se conoce como milicias dentro de la guerrilla. Este número de 3.300, 3.600 se ha mantenido en cierta forma igual entre el 2019 y 2022, cuando el tiempo conoció el último conteo, que allí ya estaba referenciando que los integrantes del Clan del Golfo eran básicamente 3.618, 1.435 en armas y el 2.183 en lo que se llama componente militar o milicias. O sea que estamos hablando de 3.618 integrantes para inteligencia, para la fuerza pública, y el Alto Comisionado para la Paz reveló que eran 9.000 los integrantes de este grupo armado organizado, lo que es una diferencia prácticamente de 6.000 personas, y pues allí nace lo que sería como la duda de dónde saca el Alto Comisionado para la Paz la cifra. De acuerdo, en este punto sería comprensible que muchos colombianos se pregunten, bueno, si estos 6.000 aparecieron de repente, no son personas que están aprovechándose de una ventana que se va a abrir, es decir, ¿cómo asegurar? Ya además ha habido señales de gente que está intentando de alguna forma corromper esos acercamientos de la paz total, pero hablar de 6.000 personas ya supera cualquier cálculo con respecto a si eso es lo que está ocurriendo. ¿Es eso lo que está ocurriendo? No, pues definitivamente hemos hablado con varias fuentes de la fuerza pública que señalan que es una cifra que no tiene asidero, pues que ellos hacen este ejercicio, repito, 2 veces al año dentro de
este objetivo de trabajo que es la precisión de las capacidades críticas de la amenaza que antes le decían ellos contra el enemigo, donde suman la afectación en los departamentos, por lo menos reconocen que ya el Clan del Golfo pasó a ser presencia de 13 a 15 departamentos, o sea, subió en 2 departamentos. Y dentro de este informe se habla básicamente que serían 14.626 los integrantes de estos 3 grupos al margen de la ley, me refiero yo al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y a la guerrilla del ELN, que son los 3 grupos armados organizados con los que en este momento el gobierno de Gustavo Petro está buscando un acercamiento y que de hecho por su poder bélico, tanto en hombres como armas, son los únicos que podrían ser afectados con todo el poder del Estado. Me refiero ya a las operaciones de bombardeo que vale la pena acotar, están prohibidas en este gobierno por la posible presencia de menores de edad en los campamentos de estos grupos al margen de la ley. O sea que estamos hablando de que los 3 grupos suman 14.626 hombres dentro del conteo oficial de la fuerza pública y el alto comisionado para la paz pues está hablando prácticamente de 9.000 hombres. Esto generó siempre cierto congeo y cierto malestar porque pues no se sabe de dónde salen esos 6.000 más, Carlos, que generan, no digamos suspicacias, pero sí dudas dentro de lo que sería una información oficial de cuántos son los integrantes del Clan del Golfo que hoy se hacen llamar autodefensas gaitanistas de Colombia en búsqueda de un reconocimiento político. Hace casi 20 años Colombia estaba recorriendo pasos para buscar esa paz y en esos pasos para buscar la paz hubo falsas desmovilizaciones. Un escándalo bastante grande que involucró en su momento al alto comisionado para la paz de ese entonces, el Luis Carlos Restrepo. Prófugo de la justicia hoy día. ¿Qué hemos aprendido o cómo evitar repetir ciclos que probablemente estamos viendo en este momento? Pues lo que habría que tener en cuenta es verificar de dónde sale con la cita del alto comisionado para la paz, porque se la pueden haber entregado directamente quienes representan al Clan del Golfo en aras de mostrar un poderío más fuerte, de mayor número de armas, prácticamente de presentarse como un ejército para presionar un mejor trato dentro de la mesa o eventual mesa de negociación que recordemos en este momento está congelada, no terminada, pero sí congelada después del tema que se registró en el Bajo Cauca antioqueño con el paro minero, del cual se indicaron al Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia de estar detrás, de estar incitando a la población civil para tener ciertas prebendas por parte del gobierno nacional, ¿no? Entonces también podría ser una estrategia para mostrarse más fuertes ante el gobierno nacional. Si se reanudan nuevamente estas condiciones de la paz total, había un cese al fuego bilateral en ese momento que el presidente Gustavo Petro decidió suspender por la circunstancia y la coyuntura que se estaba dando en el Bajo Cauca antioqueño. En este momento, todos los frentes de trabajo del gobierno Petro pues están a toda máquina, trabajando para sacar proyectos adelante, las reformas, etcétera. En algún momento, la paz total era la protagonista en el escenario de discusión, pero da la impresión, o por lo menos se refleja como la sensación de que en medio de tanta agenda de trabajo, la paz total pareciera estar en manos en este momento del alto comisionado y probablemente del apoyo de algunos senadores, pero que estuviera perdiendo una especie de protagonismo en el debate nacional. ¿Cómo está el proceso de la paz total en este momento? ¿Está caminando con la normalidad que se esperaba? Pues es que es tan difícil porque con el gobierno, pero pues hay muchísimos lineamientos, hay muchos paradigmas, pero pues en muchos aspectos a veces no hay claridad sobre lo que se decide o hay muchísimas cosas que lo ponen a uno a pensar qué es lo que está pasando con la política antidrogas, con la política de defensa y seguridad. No se conocen cuáles eran los tiempos. Recordemos que el 31 de diciembre, sobre las 11:20 de la noche, el presidente Petro en un Twitter anunció un cese al fuego bilateral, pero pues definitivamente no se tenía claridad con quién lo había hecho y eso lo demostró porque el ELN fue el primero que se bajó del bus. Siguen los diálogos en este momento con el gobierno, con la guerrilla del ELN, vamos a una tercera fase que se va a desarrollar en Cuba, pero no se ha podido llegar a lo que se buscaba, que era un cese al fuego bilateral con ese grupo guerrillero y sabemos que por lo menos ya se instaló lo que sería el mecanismo de verificación con las FARC, con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, y eso también lo desarrolla el alto comisionado para la paz, ¿no?
Ya eso es importante que se tenga como en cuenta estos acercamientos, pero no hay fechas, no hay horas y todo se maneja bajo un sigilo que puede ser importante, pero también que genera muchas dudas por parte del Alto Comisionado para la Paz, que es el que en este momento está como haciendo todo lo que es los acercamientos. Pero le repito, en Plata Blanca vamos a una tercera fase de acercamientos con el ELN en Cuba y ya se instaló con las disidencias de Iván Mordisco el mecanismo de monitoreo y verificación de qué no sabemos, pero será como el cese al fuego bilateral y los acercamientos que se están dando entre gobierno y este grupo al margen de la ley. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano.